Nos gobiernan las élites financieras y los banqueros. Se atribuye a Winston Churchill la siguiente reflexión: los principios se han modificado por el dinero, las naciones se han vendido por el dinero, el honor se ha vendido por el dinero, los hermanos se venden por dinero, las almas se venden por dinero. ¿Quién le dio tanto poder al dinero e hizo de la gente sus esclavos? Palabras más, palabras menos, se dice que la inspiración para esta valiosa conclusión surgió en uno de sus 2 periodos como primer ministro del Reino Unido, en una ocasión en que tomó un taxi para dirigirse a un lugar desde donde daría un discurso. Cuando llegó a su destino, le solicitó al taxista que lo esperara. Este le contestó que no podía hacerlo porque tenía que dirigirse rápidamente a su casa para escuchar el discurso de Churchill. El legendario político, repuesto de la sorpresa, porque este hombre no lo había reconocido, siendo tan popular, le extendió un billete de 10 libras, que era mucho dinero en esa época, para convencerlo de que accediera a su solicitud. Al ver esa pequeña fortuna, el taxista le respondió: «Esperaré horas hasta que regrese, señor, y que Churchill se vaya al infierno. La gente parece no saber, o tal vez no quiere saber, que lo que gobierna al mundo es el dinero, y detrás quienes lo producen de la nada. Los dueños del gran capital no participan en las contiendas electorales, ni mucho menos echan discursos en las plazas públicas, pero son el poder, antes invisible, ahora plenamente manifiesto, por encima de los primeros mandatarios, que sí son mandados y obedecen a los más ricos del mundo. Los jefes de gobierno son como marionetas en las manos de las familias más adineradas de la tierra, situación que se repite al interior de cada país. Es cierto, pero no se quiere que se comprenda, ni que sea vox populi, que cada nación, a través de sus banqueros y grandes capitalistas, pone los gobernantes que son como los mayorales de cada pueblo, para nada soberano. Por encima de los políticos están los que financian sus campañas y dan las órdenes desde las juntas directivas de sus corporaciones. Son ellos los verdaderos responsables de las crisis económicas en las que, como en un pozo de arena movediza, el pueblo hace su mejor esfuerzo por no dejarse ir al fondo. Aristóteles definía la oligarquía como el gobierno de los ricos, refiriéndose a unas pocas personas que manejan el poder. Son un círculo cerrado de familias que pertenecen a la clase económica, política y social más alta. En Colombia, esta oligarquía nos ha hecho creer, a través de lo que nos enseñaron en la escuela como el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, que la llegada de los españoles a los nuevos territorios fue una jugosa lotería que se ganaron los indígenas, únicos dueños de la tierra, cuando no fue otra cosa que una invasión violenta en la que se derramaron ríos de sangre nativa, ya que mandaron a mejor vida a cerca del 90% de los nativos. Se oculta premeditadamente que, según algunas versiones no aceptadas por la historia oficial, Cristóbal Colón promovió la explotación sexual de niñas menores de 15 años. Si un indígena no entregaba la cuota de oro que se le imponía, le mandaban cortar las manos. En un acto de desesperación ante el salvajismo de los conquistadores, más de 100 indígenas se suicidaron en masa. Esclavo que intentara escapar era quemado vivo sin ningún remordimiento ni cargo de conciencia. Que su crueldad llegó al límite de alimentar sus perros con niños arahuacos. El saber popular reza que cuando el río suena es porque piedras lleva. Si eso se habla de Colón, es muy posible que se encuentre algo o mucho de verdad en esas conductas monstruosas de algunos conquistadores que poco se conocen o no les importa, a quienes se indignaron porque manifestantes en Bogotá derribaron el 7 de mayo de 2021 la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, donde debieran estar las estatuas del Zipa y el Zaque, 2 de nuestros padres ancestrales. Decía Lorenzo Muelas, un senador de la República de Colombia, con motivo de la celebración del Día de la Raza cada 12 de octubre, para que no olvidemos el inicio de la invasión española con la llegada de Colón a nuestra desmemoriada patria, que los indígenas celebran es el 11 de octubre de cada año como el último día de la libertad americana, porque con Colón se conoció la esclavitud de un pueblo libre que ya cumplió más de 500 años.
A sangre y fuego fuimos conquistados. Mataron nuestros indígenas, violaron sus mujeres, se robaron nuestras riquezas, pisotearon los derechos de los nativos y fuimos sometidos al despotismo de los gobernantes españoles. Pero llegó la independencia 1810 a 1819 y el pueblo ingenuamente creyó que habíamos sido liberados del yugo español. Sin embargo, 206 años después, vemos con tristeza que la independencia solo lo fue para un grupo muy pequeño que nos ha sometido a la misma esclavitud que ejercían despóticamente nuestros antiguos amos. Han transcurrido un poco más de 2 centenas de años y muchos que se autodenominan personas de bien no se han percatado de la opresión o se han hecho cómplices por la cobarde sumisión y vergonzosa complicidad frente a la mayoría de los gobiernos nacionales que hacen más mal que bien a la gente de a pie que constituye la mayoría del pueblo que no ha sido hasta ahora soberano. Muchos de los grandes principios e ideales de justicia, libertad, prosperidad, enunciados en la Constitución Nacional y las leyes de este país, no son más que frases bonitas y vanas ilusiones. Habrá libertad cuando no hay con qué calmar el hambre de niños que no comprenden que su almuerzo depende de que sus progenitores tengan ingresos económicos derivados de su trabajo o empleo, lo cual a su vez depende en gran parte del manejo que se le dé a la economía nacional. Habrá justicia cuando a unos les sobra de todo y a otros les falta lo esencial para vivir, pero los que podrían de una manera u otra ayudar a redistribuir las oportunidades y las tierras de este país no mueven un dedo para hacerlo. Esos principios aplican para quienes se acuestan sin comer, no porque quieran lucir como los galanes del cine, y aguantan frío porque la raída manta que cargan no les cubre todo el cuerpo durmiendo sobre el asfalto. ¿Qué pensarán de la Constitución quienes viven recorriendo los restaurantes para ver quién les da unas sobras de comida y ni siquiera son libres de pasear sus harapos por donde quieran en el amplio espacio urbano, porque los transeúntes les hacen el feo y los conductores los insultan? ¿Qué significa el derecho a una vida digna para quienes tienen que salir cada mañana a rebuscarse lo de la comida y no siempre lo consiguen, e incluso para quienes todos los días tienen que soportar la vergüenza de vivir a costillas de los familiares que sí trabajan? ¿Para qué nos sirvió la independencia de Colombia cuando los españoles excluían de los puestos de poder a los criollos, si hoy los criollos excluyen de los puestos de poder al hombre raso, al que no cuenta con un padrino político y se gasta buena parte de su tiempo colgándole malla al alcalde de su pueblo, porque ni siquiera tiene la menor posibilidad de hacerlo frente al gobernador, el ministro y el presidente? ¿Para qué sirvió la sangre derramada en las batallas por la independencia si hoy vivimos sometidos a deudas y dificultades económicas en medio de la abundancia y la riqueza que no salpica a los excluidos del sistema, cuya existencia poco a poco, como la llama, se va extinguiendo bajo la suave brisa de la desesperanza? Los beneficios de la independencia se reparten entre las personas cercanas al gobierno, que son siempre los mismos con las mismas. La gente del común está por fuera como las camisas guayaberas. Al pueblo nunca le ha tocado. Y si no nos paramos en la raya y cambiamos el curso de la tendencia, nunca le tocará. Hemos permitido, unos con nuestro voto y otros por no salir a votar, que unas pocas dinastías se perpetúen en el poder y nos mantengan al resto de los colombianos sumisos y con la conciencia adormecida, como si también nos hubieran anestesiado la memoria,